tal? Bienvenidos a la mesa de periodistas. Vamos a evaluar el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en materia económica. Y ante la llegada de Donald Trump al poder, se habla de incertidumbre económica, comercial y geopolítica. Como siempre, le doy la bienvenida a nuestros invitados, Eduardo Ruiz Gili, periodista, y Luis Miguel González, director editorial del Economista. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Ya te extrañábamos, Luis Miguel. ¿Dónde estamos en este cierre de año y el arranque del 2025, por supuesto? En zona de turbulencias. Creo que lo primero que hay que decir, que es una obviedad, es no cerramos el año ni remotamente donde pensamos que íbamos a cerrarlo. Si revisamos lo que eran las previsiones de cómo sería 2024, pues no solo es que estaba previsto que tendríamos más crecimiento económico, sino una ruta más clara para entrar a 2025. Me preocupan los datos económicos, empleo, PIB, pero también me preocupa la manera en que estamos entrando a un año muy complicado con nuestro principal socio comercial. Trump tiene una agenda que tiene muy poco que ver con nuestras preocupaciones, o mejor dicho, que exacerba nuestras preocupaciones, pero que responde sobre todo a la agenda interna de Estados Unidos. Y del otro lado, tengo la impresión que México reitera una cosa que no es solo de este gobierno, y es su capacidad de respuesta, la velocidad de respuesta, no corresponde con la urgencia del momento. Eduardo, ¿coincides con esta visión por parte de Luis Miguel? Tú publicabas tus valoraciones acerca del nearshoring, pero quisiera comenzar precisamente por esta evaluación del 2024. ¿Cuál es la posición de México ante la llegada de Donald Trump? Bueno, mira, 2024 nunca se iba a ver que fuera un buen año. Las mismas previsiones eran endebles, por decirlo más, porque ya como pensamos que vamos a crecer un 2% anual, pues la verdad es que la economía está muy, muy débil. Ahora, para el año que entra vamos a crecer tal vez el 1.2%, menos que este año, que vamos a cerrar como sobre el 1.6%. La previsión ante Donald Trump, la verdad es que ya no tengo previsiones. En Estados Unidos lo que hemos visto los últimos días es un caos absoluto dentro de las filas del Partido Republicano. El Partido Republicano, la Cámara de Representantes, los representantes de este partido, junto con los demócratas, aprobaron un paquete económico para impedir el cierre de gobierno mañana en la medianoche. Pues Elon Musk lanzó como 100 tweets diciendo de que no se tenía que aprobar ese paquete, y después se sumó a esta negativa el presidente electo Trump. Se sumó después, y mucha gente ya está diciendo el vicepresidente Trump, como dando a entender que el que va a mandar próximamente en Estados Unidos es Elon Musk. Es increíble. Hace unos minutos, la Cámara de Representantes trató de aprobar nuevamente un paquete económico más al gusto de Donald Trump y de Elon Musk, y también fue rechazado. Lo que estamos viendo es una incertidumbre total, porque ni en el Partido Republicano se están poniendo de acuerdo. Si aquí en México nos escandalizamos porque se pelean Ricardito Monreal con Adán Augustito López, y es una bronca que tiene que intervenir indebidamente la secretaria de Gobernación a un asunto partidista, pues ahora imagínate cómo está el ánimo en Estados Unidos cuando 20 y tantos republicanos votaron en contra, no, 30 y tantos, creo que 37 republicanos votaron en contra del paquete económico que impediría el cierre del gobierno estadounidense mañana pasada la medianoche. Entonces, yo creo que nos enfrentamos a una situación de mucha incertidumbre. Así como en México las noticias económicas no son buenas, en Estados Unidos tampoco. El índice Dow Jones se cayó 10 días consecutivos y no se había visto que esto ocurriera
desde hace décadas. ¿Qué indica esta caída la caída del principal índice bursátil de Estados Unidos? Mucha incertidumbre sobre lo que va a ocurrir. El desempleo aumentó el número de personas que pidieron seguro de desempleo, la inflación repuntó ligeramente, bajaron la tasa de interés y curiosamente al bajar la tasa de interés se desplomaron los mercados porque el mensaje que lanzó la Reserva Federal es de que no esperen muchas bajas de interés el año que entra, si bien tal vez 2. O sea que estamos viendo mucha incertidumbre y no me arriesgo a decir qué va a pasar, solamente que van a ser tiempos muy difíciles estos y los del año entrante. Es interesante esta perspectiva. Le doy la bienvenida también a Salvador Frausto, director de investigación de Milenio. Muchos hablan del TEMEC como el activo más valioso en materia de económica, particularmente el efecto que puede tener la conclusión o las penalizaciones por el TEMEC para México son muy diferentes a lo que puede pasar con Estados Unidos. Luis Miguel González decía que sería un balazo para la pata de México, pero de Estados Unidos y un balazo en el corazón de los mexicanos en materia económica. ¿Tú coincides, Salvador? Sí, más o menos sí, Joely. Hola, Eduardo, un gusto estar con ustedes. Hola. Bueno, pues lo que yo estoy viendo es que me parece que del lado de los dos de los tres países ya tienen muy cantadas sus posiciones, los Estados Unidos y México. Donde veo mayor incertidumbre es en el caso de Canadá, porque se van a enfrentar a elecciones y ya hemos visto cómo Trump está maltratando al presidente Trudeau. Es decir, se cometió un error gravísimo Trudeau al viajar y casi rogar juntársele en esa cena, porque este político empresario huele debilidad y muerde. Es decir, lo está maltratando muchísimo. En cambio, le ha bajado el tono al caso de México. Me parece que ya está cantadas ahí algunas cosas. Es decir, por ejemplo, si insiste en lo de los aranceles, va a haber una política del lado mexicano de poner aranceles en el mismo sentido. ¿Es riesgoso? Sí, claro. Estamos en una posición de mayor fragilidad que los Estados Unidos, por supuesto. Pero me parece que la posición de fuerza y de valentía que está generando Claudia Sheinbaum no solo está allegándole unos niveles de popularidad muy altos, sigue creciendo las simpatías y la gente aprueba, 8 de cada 10 mexicanos aprueban la posición de Claudia frente a los Estados Unidos. La migración ya está dando pasos muy fuertes para detener a la migración, es decir, ahí sí México, digamos, se va a poner muy obediente en el tema de la migración. En cuanto al narcotráfico, les paso un dato que mañana publicamos en Milenio. Biden ya autorizó un paquete de 100 millones de dólares para apoyar a México y sobre todo van etiquetados en la lucha contra el fentanilo, y Trump ha dado el visto bueno al presupuesto de Biden. Entonces, México se está disciplinando en temas de fentanilo, de arrestos de capos sí, de la droga y migración. Y me parece que va a tener una posición de fuerza que nos permite negociar nos va a permitir negociar con cierta, digamos, caminando por un cerca del abismo, pero nos necesitan los estadounidenses. Ebrard de la Fuente, Esteban Moctezuma, ¿es el equipo adecuado para perfiles como los que ha anunciado Donald Trump en su equipo, Eduardo? Mira, no lo sé, la verdad. Ebrard es un hombre a quien Trump desprecia, ya lo ha dicho que es un títere, que no decide nada. Acuérdate la anécdota de Trump diciendo que cuando le dijo a Ebrard que México tenía que poner Guardia Nacional para proteger la frontera de Estados Unidos, Ebrard le dijo, tengo que ir a consultar con el presidente, y que Trump le dijo, tengo 5 minutos, estoy muy ocupado. Si no me decides en 5 minutos, al diablo todo. Y a los 5 minutos Ebrard dijo, sí, claro, lo que usted diga, señor presidente. O sea, de la Fuente, no sé, fue embajador ante la ONU, pero no sé qué tanto sea capaz, y tampoco sé qué tanto sea capaz
el señor embajador Esteban Moctezuma. No lo sé, porque no hemos visto una situación como esta desde hace 4 años. Era otro equipo. Entonces vamos a ver qué ocurre. El secretario de Relaciones Exteriores en aquella época era Marcelo Ebrard, hoy es el de Economía. O sea, no sé, la verdad no lo sé, porque mientras más días pasan, más estoy confundido por la situación en Estados Unidos. México está haciendo la teoría, como ya lo dijo a Salvador, a ver, México está agarrando narcotraficantes, México está yéndose contra los importadores chinos. Hoy anunció Marcelo Ebrard 35% de arancel a 138 fracciones arancelarias de ropa, 15% a mercancías textiles. Obviamente el destinatario es China. México está lanzando buenas señales. Claudia Sheinbaum ha lanzado una buena señal de mantenerse firme, pero amable, mientras que el mojigato canadiense ahí fue a besarle la cola a Donald Trump, es la verdad. Y se ha caído toda la poca imagen que tenía en Canadá, ya no existe. Y la presidenta hoy tiene gran apoyo ciudadano. La encuesta del país que se dio a conocer, 77% de aprobación. Pero tu pregunta, no sé si el equipo es el indicado. Yo creo que estas cosas se van a tener que dirimir Claudia platicando con Donald Trump. Así la veo yo. Salvador, ¿coincides? Porque estamos hablando de Marco Rubio, Tom Homan, Ron Johnson, funcionarios, incluso algunos de ellos con una visión proteccionista. ¿Tú cómo ves al equipo mexicano? Yo tengo una muy buena impresión del equipo mexicano, del gabinete que le va a tocar negociar. Es decir, me parece que tienen experiencia. Marcelo Ebrard, efectivamente, como dice Eduardo, le hizo Trump una de las suyas. Sin embargo, sabe negociar, tiene contactos en los Estados Unidos a todos los niveles. Es un político con muchos contactos en el Congreso, en el gabinete, con secretario de Estado, por ejemplo, tiene muy buena relación Marcelo Ebrard, y en el caso de la Fuente también, pues estuvo en la ONU, ha tenido muchos cargos importantes, le veo mucha mano izquierda para negociar a Juan Ramón de la Fuente. Ya lo vimos, también me causó muy buena impresión cómo de las primeras acciones que tomó Claudia Sheinbaum es enviarla a los consulados. Envió a Juan Ramón a los consulados, habló con los cónsules, habló con la comunidad mexicana y allá. Y por otra parte, ha habido unas reuniones de Claudia y la secretaria de Gobernación con gobernadores fronterizos. Es decir, me parece que Claudia está siendo muy sólida en estos temas y se está tomando muy en serio el asunto de la negociación con los Estados Unidos. Tenemos que hacer una pausa en la mesa de periodistas. Ya volvemos. Eduardo, ¿coincides en la efectividad de la respuesta del gobierno mexicano en materia migratoria o nos van a agarrar con las manos en la puerta el 20 de enero? Mira, yo creo que han lanzado buenas señales. A ver, sí, el secretario de Relaciones Exteriores fue a El Paso, se reunió con los cónsules, pero defender a los migrantes no es solamente de buenas intenciones. Se necesita mucho dinero para pagar los abogados migratorios que van, obviamente, a tener que ser contratados por los cónsules. ¿Cuánto dinero? No sé. Un abogado chafa en Estados Unidos te cobra entre $100 y $200 la hora. Uno más o menos bueno, entre 300 y 500. Entonces, qué bueno que fue el secretario, salió en la mañanera, todos saludando felices a la presidenta, pero se necesita dinero. Número uno, los consulados están virtualmente desmantelados porque con esta estúpida y equivocada austeridad republicana que se mal aplicó en el sexenio pasado, los consulados se quedaron muy escasos de recursos y de personas. No sé cómo le van a hacer. Creo que hay buenas señales, pero del dicho al hecho siempre hay un largo trecho y el gobierno mexicano es muy bueno para los dichos. Ahora va a tener que mostrar que en los hechos también va a poder dar. Estamos hablando de millones de mexicanos. Se calcula que el primer año podrían expulsar entre 200 y 400,000.
el hombre que va a estar encargado de esto, el zar de la frontera, recién anunció que van a estar 100,000 camas para los centros de detención de la gente que vayan pescando. O sea, está planeado tener 100,000, pero esos 100,000 no los pueden correr de un momento a otro. Esos 100,000 tienen derechos, porque bajo la ley estadounidense tienen derecho a apelar, y más si pidieron asilo. Todos necesitan un abogado, se tienen que defender. Esto viene muy difícil, va a ser muy tardado, y aquí México pierde, pero también va a perder Donald Trump, porque no va a poder cumplir su promesa como él lo hizo. 1,000,000, voy a correr a 2 millones, 11 millones. No va a poder. Hay cosa que se llama la ley, y hasta él va a tener que estar sujeto a ella. Luis Miguel. Creo que mucho del tema parece que no tiene lógica, parece que es irracional, parece que es destructivo de la realidad que conocemos. Por ejemplo, la economía de Estados Unidos necesita trabajadores migrantes en sectores como hoteles, restaurantes, cuidados de grupos como bebés, adultos mayores, pero estamos llegando a un punto en donde mucho de lo construcción, mucho de lo que era impensable está ocurriendo. A mí me decepcionó, y creo que lo apuntaba Eduardo, que ninguno de estos temas entró en la discusión del presupuesto 2025 de México, como si la discusión del presupuesto fuera independiente de lo que está pasando en Estados Unidos. Yo escucho los mensajes en la mañanera y digo, qué bien, pero ¿cuánto cuesta y dónde se va a ejercer? ¿En qué parte del presupuesto vemos que va a haber? No es el único tema. Cuando decimos hay que defender el maíz porque es culturalmente muy importante, ¿cuánto dinero le vamos a poner a centros de investigación sobre el maíz en el presupuesto? ¿Cuánto le vamos a poner a reservas naturales? Entonces, yo lo que diría no es una buena señal que tenemos una estrategia de comunicación bien enfocada. A mí me gusta cómo está comunicando algunas cosas, pero para mí no hay comunicación más clara que el presupuesto. ¿Será que tengo la deformación de ver números por todos lados? Entonces, ¿es innegable que no es acompañado de una crisis económica? A un año muy complicado en lo económico, muy, muy complicado, y quiero enfatizar una cosa: lo complicado no necesariamente es para el gobierno, o lo voy a decir de otra manera más fea. La menor de mis preocupaciones es si el gobierno tiene dinero. Me preocupa más si la gente de clase media, si los hogares de clase baja tienen dinero en el 2025. Eso sí me preocupa. Y aparte de todo esto, agregabas, Eduardo, el nearshoring, que no ha resultado como se esperaba. Decías que podría ser un tren de oportunidades que solamente ve pasar México, aunado a esta pregunta de si va a haber una crisis económica o no en el 2025. Mira, nos han vendido mucho el nearshoring y todos en un momento teníamos mucho entusiasmo. Pero mientras más estudias qué tan preparado está el país para el nearshoring, no lo está. No tenemos los aeropuertos suficientes. Las carreteras están haciendo la operación bacheo, porque están llenas de baches. Yo estuve en Toluca, en una zona industrial. Sentía que estaba yo en Marte. Lo lógico era que sí hubiera baches. Lo ilógico es que no hubiera. No hay puertos que tengan gran capacidad para lo que esperamos. No hay el personal adiestrado para estas empresas de alta tecnología que supuestamente vendrían a México. Se va a concentrar el nearshoring, yo siento, en la frontera norte, donde siempre han estado las maquiladoras. Tal vez algo llegue al Bajío. Al sureste no creo que llegue gran cosa, a pesar del transísmico. ¿Por qué? Porque México no está preparado. Y después tenemos incertidumbre jurídica con la famosa inventada reforma jurídica que no ha convencido más que a la gente que le va a Morena y que tampoco sabe mucho del asunto. Entonces tenemos muchos problemas
que están asustando al inversionista. Vean cómo ha sido la inversión en los últimos años. El grueso fue reinversión de utilidades, no fue traer capital fresco. O sea, hay muchas señales que a mí me hacen dudar de que tengamos gran éxito con el nearshoring, y más cuando Donald Trump está diciendo de lo que se trata es de regresarle empleos a Estados Unidos, empleos en la industria automotriz, empleos en la industria electrónica. Él quiere que las empresas se vayan de México, lo cual también es una locura porque no es tan fácil, pero su promesa es regresar empleos que México le robó a Estados Unidos desde el TLC. Es la bronca que traemos. Salvador. Bueno, la inversión extranjera, efectivamente, la mayoría es reinversión, pero aún así está al doble que hace 10 años. Es decir, se presagiaba cuando llegó el gobierno de López Obrador, digamos, en los sectores empresariales, se decía, bueno, pues este comunista loco va a hacer que huya la inversión, y pues tenemos niveles muy fuertes de inversión extranjera en el país. Tenemos un dólar que estuvo fuerte en el cierre del sexenio anterior. A mí me parece un signo interesante el de Altagracia Gómez y los empresarios que están estudiando por regiones cómo atraer inversiones. Es decir, es la voz de los empresarios, de este consejo de empresarios, acompañados del gabinete de Claudia Sheinbaum y encabezados por Altagracia, quienes están diseñando una serie de mecanismos para atraer la inversión. Ya veremos si funciona, pero me parece que los pasos lucen correctos en ese camino ante un año muy difícil en lo económico, como bien lo dibujan Eduardo y Luis Miguel. Es decir, sí tenemos un año muy complicado, pero me parece que los pasos que se están dando en ese terreno son sólidos, no así en los pasos que seguimos internamente en la conducción política. Ahí veo fragilidades en el gobierno de Claudia, pero en el terreno económico y en el terreno de negociación con los Estados Unidos, me parece que se está haciendo lo que se puede hacer por lo pronto. Un minuto, Salvador, los retos para el 2025, ¿cuáles serían las claves? Yo el que veo urgente es en la conducción política, es decir, este pleito entre Monreal y Adán Augusto muestra las grietas que hay dentro de Morena. Son grietas mucho más amplias de lo que vemos hacia afuera, apenas lo estamos viendo, pero se alcanza a ver, por ejemplo, en el nombramiento de Rosario Piedra, repudiado por la mayor parte del morenismo, en los impresentables, todos estos personajes que van a llevar a Facebook, lo sabemos, un profundo malestar en Morena. Entonces, me parece que ahí hace falta una conducción política desde el partido. Y no coincido con Eduardo en esta parte. Me parece que Rosa Isela sí tendría que tener un papel más fuerte en esto. 40 segundos, Luis Miguel, los retos, las claves del 2025. Claramente, uno es relación con Estados Unidos. Esta línea muy delgada entre proteger la soberanía e incrementar la confianza en nuestro socio comercial. En algunas cosas tendremos que poner más énfasis en soberanía, y en otros entender que estamos con la mejor sociedad comercial posible. Ese es uno. Decía Salvador el tema de gobernabilidad política. Yo lo enfatizaría o lo pondría en combate a la delincuencia y gobernabilidad. No podemos aguantar los niveles de violencia con los que arrancamos los primeros 100 días. Hablamos mucho de Culiacán, pero es un tercio, una cuarta o un 40% del territorio nacional fácilmente. Bien. Eso no puede ser normalidad. 40 segundos, tu comentario final, Eduardo. Raquítico crecimiento el año entrante, a la par del crecimiento poblacional, quiere decir que la economía no va a crecer. Altagracia y sus cuates podrán decir lo que quieran,
pero los inversionistas de fuera van a ver los datos de México, van a ver la inseguridad. Ya tenemos un nuevo tren en México, es el tren de Aragua, ya llegó. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Incertidumbre. Yo no quiero ser pesimista, quiero pecar de ser un optimista bien informado. Y creo que todo el público de tu programa, Yoeli, tiene que estar informado de lo que está ocurriendo. Bien. No nos podemos ir por las fintas, por las declaraciones triunfalistas. La soberanía es muy importante, pero que me digan con qué se come la soberanía. Si México se pone muy soberano, Estados Unidos puede tomar actitudes que van a hacer que este país tenga más fuertes problemas económicos. Ya lo dijo Luis Miguel, va a tener que tejer muy fino. Sí. Claudia Sheinbaum, yo no le tengo confianza a su equipo, le tengo confianza a ella, a su equipo no se lo tengo. Muy bien. Eduardo Ruiz Gili, Luis Miguel González, Salvador Frausto, gracias por estar con nosotros en Mesa de Periodistas. Que pasen bien.